Bienvenidos a este segundo día de ExpoMin 2025. Antes de iniciar con la presentación del señor Ministro de Hacienda, Mario Marcel, queremos agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que estemos reunidos aquí en Espacio Riesgo durante los 4 días que dura el Congreso Internacional ExpoMin. Agradecemos a MyPass, a Highvolution Chile, a Itaú Corporate, a Albemarle, a Unisan, a Calindra y a Nevox. Este evento es importante, lo hemos repetido, cuenta con interpretación simultánea gracias a la empresa Traducciones Remotas, expertos en soluciones y tecnologías multilingües especializada para eventos. Si ustedes necesitan un aparato de traducción simultánea, se van a entregar a la entrada de este salón. Dicho eso, queremos relatar solamente que este Congreso Internacional ExpoMin 2025 es una instancia que reúne a principales líderes, especialistas y referentes en el ecosistema minero, y lo que busca es reflexionar en conjunto sobre el presente y el futuro de nuestra minería. Durante esta jornada nos espera una programación muy diversa, una programación que va a profundizar en los temas y, por supuesto, muy enriquecedora. Para comenzar el día, entonces, tenemos el honor de contar con la presencia del señor Ministro de Hacienda, Mario Marcel. El ministro Marcel es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. En su destacada trayectoria profesional, el ministro Marcel se desempeñó como director del área de práctica de buen gobierno del Banco Mundial, subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE y gerente de Capacidad Institucional y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, así como también como director de presupuestos del Ministerio de Hacienda. En el año 2016 fue designado presidente del Banco Central, cargo que ejerció hasta fines de enero del 2022 para luego, en marzo de ese mismo año, asumir como ministro de Hacienda. Recibimos con un gran aplauso al señor ministro Mario Marcel. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este importante encuentro de la minería, de los varios que tenemos en el año. Interesante cómo Chile se ha ido transformando en un centro de diálogo en torno a la minería a nivel global, no solamente en nuestro país. Algunos me preguntaban, me decían que pensaban que estaba en Brasil. Llegué a la 1 de la mañana. Otros pensaban que estaba en Washington, me voy hoy día en la noche, pero no podía estar ausente de este encuentro por supuesto, la importancia que tiene la minería en la economía chilena y especialmente en una coyuntura como la actual. Vamos a empezar por esta presentación con una buena noticia. Acaba de salir los últimos datos del catastro de inversiones de la Corporación de Bienes de Capital, donde tenemos un alza de 23% de la inversión para el cuatrienio 2025-2028, en este caso para la minería, lo cual indica un paso importante en la cartera de proyectos de inversión. Este aumento está explicado fundamentalmente por la incorporación de los bronces integrados a esta cartera de proyectos, pero como sabemos hay muchos proyectos más y muchos compromisos o intenciones de inversión que no están todavía incorporados en este catastro. Vamos a ver después algunas novedades al respecto, pero tenemos que recordar que si hasta fines del año pasado habíamos multiplicado por 4 la cartera de inversión para el cuatrienio en comparación con la que había antes de la aprobación del royalty minero, ahora tenemos que agregar probablemente un múltiplo de 5, lo cual es un cambio bien notable. Y esto tiene que ver no solamente con el aumento de proyectos de inversión, sino que también por lo que eso significa para el desarrollo de la minería en Chile y su aporte al mundo. La minería se está moviendo hacia la eficiencia energética en sus procesos, pero también contribuye de manera muy decisiva a la transición energética en el resto del mundo al proveer insumos que ésta necesita. Hace una década o más
la expectativa de mayor demanda por cobre en particular venía del sector de la construcción en China. Hoy viene de la electromovilidad, de la mayor intensidad en el uso de electricidad, es decir, nos hemos pasado de una demanda que viene de abastecer al sector no transable a una que implica abastecer al sector transable también. Y eso es muy importante porque amplía la base que le da dinamismo al desarrollo minero. En los últimos años en Chile hemos tenido, por supuesto, muchos cambios de precios y de cantidades, pero lo que vemos es que la producción lleva ya 2 décadas alrededor de las 5 millones de toneladas, como se ve ahí en el gráfico, particularmente en los puntos que están en el lado derecho. Hay que asumir nuevos desafíos para crecer, ayudar a la transición energética global y, como sabemos hoy día, existen planes de inversión suficientes como para ampliar esa producción en cerca de 1 millón de toneladas en el próximo quinquenio. Al mismo tiempo, podemos ver cómo cómo se refleja esto en la actividad económica en Chile. Si nos comparamos con el 2002, el PIB no minero ha crecido cerca de 140%, mientras que el PIB minero ha caído 17%. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con las caídas que se produjeron particularmente entre el 2020 y el 2022. Eso ha comenzado más recientemente a revertirse. El último ciclo de inversión minera, ¿cierto?, lo que se llamó el superciclo, como parte del superciclo de materias primas, tuvo su pico en el 2012, pero lo que vemos, ¿cierto?, es que cuando analizamos la formación bruta de capital fijo en la minería, vemos un flujo de inversión que va en aumento y que podría tener características más estructurales, no solamente respondiendo a una determinada coyuntura, dado los cambios que se están produciendo del lado de la demanda. Hay buenos motivos para pensar que este ciclo de inversión está empezando. Según datos de Cochilco, la cartera de inversiones para 2024-2023 es la más alta en los últimos 10 años, con 83.000 millones de dólares. Y, por supuesto, están los datos de la Corporación de Bienes de Capital que vimos hasta ahora, que tiene que ver con proyectos que están más avanzados en su proceso de decisión. Así que las licitaciones con esto ya se están moviendo, se observa mayor crecimiento en las regiones mineras y todo eso, por supuesto, es positivo para el país. En 2024, la incidencia del cobre en el PIB total llegó a niveles máximos, pero el resto del PIB minero bajó de un 3,5 a un 1,5% del PIB, menos de la mitad. Esto está ligado, ¿cierto?, al desarrollo de la minería en otras áreas o en los subproductos del cobre, y aquí es donde también tenemos espacio para crecer a futuro. La minería es más que el 12% del PIB minero, sin embargo. La minería tiene importantes efectos multiplicadores y sus encadenamientos son un dinamizador de la economía chilena. El ecosistema de proveedores es un enorme empleador y generador de ventajas para la industria. Algunos son proveedores en los procesos de operación, otros en los CAPEX. Ahí vemos en la gráfica, ¿cierto?, los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante de la minería, esto para un estudio que se hizo en el 2019, y vemos cómo la minería tiende a tener más eslabonamientos hacia atrás que hacia adelante, pero son igualmente válidos y vemos los sectores con los cuales se puede comparar. Del mismo modo, podría parecer que la pyme proveedora del sector minero no tiene tanta importancia, no tiene tanto peso. Durante muchos años en Chile, gobiernos de distinto color, de distinta naturaleza, con distintas prioridades, se han comprometido, se han entusiasmado con la idea de la pyme exportadora. Pero la verdad es que el principal mecanismo de exportación de las pymes no está dado por las pymes que exporta directamente, está dado por el valor que agrega la pyme en procesos de exportación donde el exportador es una empresa de mayor tamaño. Eso es igualmente válido para la minería. Dentro de cada cátodo de concentrado existe una exportación implícita bastante importante de empresa en términos de valor agregado. Las pymes aportan aproximadamente un 33% del valor agregado exportado, esto se refiere a la exportación en general,
superando significativamente su participación como exportadores directos. Entonces aquí, particularmente en el caso de la minería, por la vasta cadena de proveedores en la cual se apoya, tenemos que ver en esto un potencial para exportar valor agregado de empresas de menor tamaño a través de vehículos, a través de actores que tienen un peso mayor y que por lo tanto tienen una llegada más constante y más profunda a los mercados. Para los proveedores que tienen costos en pesos y para la pequeña minería vale la pena recalcar que el cobre medido en UF está actualmente particularmente competitivo. Hay una correlación histórica, ¿cierto?, entre precio del cobre y tipo de cambio y valor del dólar o la paridad peso-dólar, pero esa correlación no es constante. Y lo que tenemos hoy día es que tenemos una combinación de precios relativamente altos del cobre y un dólar también alto, lo cual, ¿cierto?, para el que tiene una brecha en materia de estructura de costos es particularmente valioso. Ahora, por supuesto, el cobre no está ajeno a la guerra comercial. Son tiempos de gran incertidumbre para el comercio internacional, con anuncios y contraanuncios que se van siguiendo. Imagínense que ayer, ¿cierto?, el mismo día en que el Fondo Monetario estaba publicando sus proyecciones para el año, recogiendo el impacto de las medidas arancelarias de Estados Unidos y esta guerra comercial con China. En el mismo día, el presidente Trump anuncia una reducción de los aranceles de 145% a China. Entonces, estamos en un momento de mucha liquidez, en el sentido de fluidez de decisiones, de noticias, y por supuesto eso implica mayor incertidumbre. Chile, seguramente ustedes vieron que en las proyecciones del Fondo Monetario había un ajuste a la baja de crecimiento para Chile. El conjunto de esa proyección que hace el Fondo Monetario es que parte por un shock a la baja sobre la economía de Estados Unidos, con una caída de casi un punto porcentual de crecimiento este año, hace el ajuste correspondiente en China y luego para el resto del mundo básicamente va ajustando en función del grado de apertura de los mercados de las distintas economías. Entonces, por ejemplo, Brasil, de donde vengo, ¿cierto?, que es una economía más cerrada, que tiene un mercado interno mucho más importante en términos proporcionales, hay un ajuste menor que para Chile, que es una economía más abierta. Pero esto no ha pasado muchas veces. Cada vez que hay alguna turbulencia externa, siempre se identifica a los países con mayor apertura como potenciales víctimas, ¿cierto?, con potencial vulnerabilidad frente a esos escenarios. Pero Chile ha mostrado muchas veces que es capaz de desafiar ese tipo de análisis más mecánico. ¿Por qué? Porque Chile tiene mecanismos para poder enfrentar esas crisis o esos shocks que desafortunadamente otros países no los tienen. Y eso con seguridad lo vamos a ver también en esta oportunidad. Parte de esto también tiene que ver con lo que vemos o qué es lo que uno puede observar como tendencias más de largo plazo respecto de nuestra minería. Y creo que en ese sentido la minería contribuye a la resiliencia de nuestra economía, porque el mundo va a seguir necesitando cobre y va a seguir necesitando más cobre. Estamos nosotros en una zona más aguas arriba en las cadenas de valor, estamos un poco más protegidos de los shocks que cambian la localización de una industria. Si ustedes ven, por ejemplo, en la comunicación de la Casa Blanca el 2 de abril, cuando el presidente Trump anuncia todas las medidas arancelarias, la palabra manufactura está citada como 20 veces. Nosotros somos proveedores de la manufactura en Estados Unidos, no competimos con la manufactura en Estados Unidos. Uno de nuestros mayores aportes a la manufactura en Estados Unidos es precisamente el cobre. Entonces, por esa razón, esto es parte, ¿cierto?, de lo que es el diálogo que estamos estableciendo con Estados Unidos y que de alguna manera va marcando lo que vemos en estos días. Estamos buscando de manera activa, responsable, normalizar las relaciones comerciales con Estados Unidos. Hablamos de normalizar porque teniendo un tratado de libre comercio, ¿cierto?, con arancel cero, hoy día no estamos con arancel cero, después de los anuncios del presidente Trump.
y por lo tanto estamos justamente trabajando dentro del marco del TLC para conducir el diálogo con Estados Unidos. Un fenómeno que se ha dado particularmente en esta coyuntura ha sido, ¿cierto?, la brecha que se ha ido abriendo entre los precios de cobre en Londres, en la Bolsa de Metales de Londres y Estados Unidos, dadas las expectativas de aranceles que podrían aplicarse al cobre. Esto todavía, como sabemos, no se ha materializado, pero esa brecha sigue estando ahí presente. Hay momentos en que se han producido cambios muy significativos en el precio COMEX. Fíjense ahí los últimos días o las últimas semanas, como este cae de manera mucho más pronunciada que la Bolsa de Metales de Londres y luego se recupera también de manera más acentuada en la medida que las decisiones todavía están diferidas respecto de la aplicación de eventuales aranceles. Entonces, hay aquí un tema que en buena medida refleja el contexto en el cual estamos trabajando. Una buena manera de evaluar qué es lo que significa aplicar aranceles a los insumos de la industria manufacturera en Estados Unidos es ver lo que ha ocurrido antes. En el 2002-2003 se aplicó un arancel al acero que dañó la metalmecánica, se perdieron 168.000 puestos de trabajo. Y esto es un antecedente relevante para la discusión actual sobre eventuales aranceles al cobre. Esto tiene también incidencia sobre el sistema productivo en distintos estados de Estados Unidos. Un eventual arancel al cobre podría dañar cadenas productivas de la manufactura en algunos estados de Estados Unidos. Ahí está señalado, destacado con color, cuáles son los estados que podrían verse más afectados. Como sabemos, hay una investigación especial que se encargó al Departamento de Comercio a través de una orden ejecutiva que vinculó el tema del cobre con la seguridad nacional en Estados Unidos. Y lo que es interesante es que ya hace pocos días atrás ya se publicó un primer paquete de comentarios que se han recibido a raíz de esa investigación. Y si vemos el gráfico de la izquierda, aquí nosotros hicimos un trabajo aquí con inteligencia artificial para poder procesar todos los comentarios que se han hecho llegar al Departamento de Comercio. Y lo que vemos es que para distintos tipos de organizaciones, prácticamente la enorme mayoría se pronuncia en contra. Es una fracción muy pequeña, en el caso particular, algunas empresas en particular, que parecen tener una opinión favorable, pero el grueso de los comentarios son contrarios a la imposición de aranceles. El principal argumento que se da es que aun si se quisiera desarrollar la minería del cobre en Estados Unidos, esta requiere un tiempo de maduración muy largo, entre otras cosas por algo conocido por nosotros, por la permisología. También existe permisología en Estados Unidos. Y además se reclama otro tipo de incentivos de carácter más directo, etc. Es muy interesante revisar las presentaciones que se hicieron en este proceso. Entonces, lo que más se cita en todas estas presentaciones es los conceptos de seguridad del abastecimiento y de la cadena productiva. Es lo que más se destaca al momento de evaluar o comentar sobre eventuales imposiciones de aranceles. Entonces, en este momento creo que tenemos que decir que más allá de la presentación que hizo el gobierno a través del embajador Juan Gabriel Valdés con un informe de Cochilco, en este momento los grandes defensores del cobre chileno están en Estados Unidos. Son nuestros clientes y eso lo que refleja es que hay una relación que se ha construido durante muchos años, que se fortaleció con el TLC, y eso es válido no solamente para Estados Unidos, es válido para muchos otros países en el mundo. Entonces nosotros somos un país que, siendo un país abierto, hemos ido construyendo una red a nivel global a través de nuestros socios comerciales, de nuestros clientes, que es una red muy sólida sobre la cual nos podemos apoyar para enfrentar una coyuntura más desafiante como la que tenemos hoy día. Ahora, para esto, por supuesto, es importante el tema de cómo
aseguramos resiliencia en la inversión. En industrias que tienen un periodo de maduración larga para sus proyectos de inversión, como es el cobre, esta depende de señales de largo plazo sobre rentabilidad, fondeo apropiado y facilidades en el proceso de inversión. Si miramos el catastro de proyectos de inversión en Chile, en minería, en cobre en particular, la gran mayoría de estos proyectos no entrarán en producción antes de 5 años. Por lo tanto, el tema de los precios de corto plazo no tiene una incidencia mayor, salvo que sean indicativos de cambios más permanentes de precios en esta industria. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, las expectativas de largo plazo de precio del cobre tienen bastante varianza, pero mantienen la resiliencia en valores por sobre los precios de incentivo para proyectos mineros más relevantes. Acá vemos, ¿cierto?, esta curva que refleja los futuros de precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Los precios futuros señalizan incluso en contextos de incertidumbre geopolítica importante que los incentivos a invertir se han mantenido estables, y eso lo vemos, ¿cierto?, acá en este gráfico cuando vemos los futuros a plazos más largos, cómo estos se van configurando, cómo se configuran las curvas dependiendo de distintos momentos de proyección. Del lado del financiamiento de proyectos, si bien la tasa de largo plazo, la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos ha aumentado, el costo de fondeo para las multinacionales no ha empeorado en esta coyuntura. Hemos tenido mucha volatilidad de la tasa larga en Estados Unidos, en buena medida derivada de lo que está ocurriendo con los bonos del Tesoro y el propio dólar como refugio o no refugio en un contexto de incertidumbre. Y en este caso se ha ido dando un escenario bastante inusual, porque habiendo un aumento muy significativo de la incertidumbre, por el solo hecho de que esta se origina fundamentalmente de Estados Unidos, lo que hemos visto es más bien un debilitamiento del dólar y un movimiento contrario a lo que uno esperaría en las propias tasas de interés. Pero esto por el momento todavía, ¿cierto?, lo estamos mirando como movimientos más bien de corto plazo y por lo tanto los mecanismos más permanentes de financiamiento para las inversiones todavía se mantienen relativamente estables. Yendo más en detalle al nuevo catastro de proyectos de la Corporación de Bienes de Capital, lo que vemos es que para el cuatrienio 2025-2028, aumenta en 23,5%. Esto es mirando el cuatrienio completo comparado con la proyección anterior, que era la de diciembre del 2024. Como se puede ver en el cuadro de la izquierda, eso ya parte en el propio año 2025, es decir, para el 2025 ya tenemos 12,8% más de inversión. Este es el catastro completo de la Corporación de Bienes de Capital. Y para los años siguientes tenemos aumentos más significativos. Es normal que a medida que uno va avanzando en el tiempo, ¿cierto?, se va llenando, por así decirlo, los espacios de proyectos de inversión para los años que vienen. Pero lo que es interesante de esta actualización del catastro es que esto aumenta ya desde el propio año 2025. Y a excepción de puertos y del sector forestal, todos los sectores presentaron aumento en su inversión proyectada para este cuatrienio, destacando la minería con más de 5.000 millones de dólares y la energía con 2.700 millones de dólares. Con esto, para el 2025, para lo que es este catastro, ¿cierto?, que es un subconjunto de la inversión total, se proyecta un aumento de la inversión en minería de 425 millones de dólares. Ahora, siendo tan importante el tema de la inversión, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el Estado, qué es lo que puede hacer el gobierno para afirmar estos planes de inversión, para asegurar, ¿cierto?, la materialización de estos proyectos? La minería requiere reducir los tiempos de permisos para ser más competitiva, no hay duda alguna al respecto. No hay muchas opiniones, ciertamente no la nuestra, en cuanto a que
los tiempos de tramitación de permisos para proyectos mineros es excesivamente largo. Por esa razón, ya cuando se discutió el royalty minero, en el acuerdo, el protocolo de acuerdo que firmamos acompañando esa aprobación, nos comprometimos a trabajar en la reducción de tiempos de tramitación de permisos para la minería en particular. Ahora, en esto tenemos que al mismo tiempo ver cuál es el papel que juegan los permisos dentro de lo que es el desarrollo de un proyecto y cómo incide sobre el grado de certidumbre o incertidumbre de un proyecto. En principio, uno podría decir, si uno tiene un buen sistema de permisos, es en cierta medida una inversión si es que al mismo tiempo evita la judicialización posterior de las inversiones. Sin embargo, ese vínculo en Chile no lo tenemos bien construido. Tenemos muchas circunstancias, ¿cierto? Proyectos que luego de pasar por una extensa y costosa tramitación de sus permisos, posteriormente se ven enfrentados a demandas y a presentaciones en los tribunales. Ese es un tema que tenemos que ser capaces de resolver. Eso no se resuelve, ¿cierto?, con el acortamiento de los tiempos de tramitación de los permisos. Es un tema mucho más estructural respecto de el marco jurídico que rodea las inversiones. Tenemos aquí un desafío que tenemos que ser capaces de abordar. Sin embargo, en lo que se refiere a los permisos mismos, lo que vemos es que con los proyectos de ley que tenemos hoy día en tramitación, particularmente el proyecto de ley marco de permisos sectoriales, pero por supuesto también la reforma al CIA, sería posible reducir significativamente los tiempos de tramitación de proyectos mineros. Pero para eso tenemos todavía que aprobar esa reforma. El proyecto de permisos sectoriales está a punto de ser aprobado en su segundo trámite constitucional. Está en el Senado, así que es muy bueno que tengamos acá un senador presente que nos pueda apoyar en esto. Pero nosotros a propósito de la coyuntura que estamos enfrentando, le hemos planteado al Senado, particularmente a la Comisión de Hacienda y a la mesa del Senado, la necesidad de acelerar la tramitación de más de 8 proyectos de ley que son parte del Fast Track Pro Crecimiento, del Fast Track del Pacto Fiscal y otros 2 proyectos que se ingresaron posteriormente. Dentro de esto está el proyecto de autorizaciones sectoriales, está el de concesiones marítimas y borde costero, está el de patrimonio cultural, y estos son solo los proyectos que están en segundo y tercer trámite en el Senado, es decir, que concluida esta tramitación ya pasan a ser ley. Por supuesto, aparte de esto, está la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que quisiéramos es que estos proyectos pudieran estar aprobados dentro de los próximos 60 días. Creo que tomar conciencia del escenario que hoy día tenemos hace necesario que avancemos en esto por una razón muy simple. Si vemos cómo se conformaron las proyecciones de actividad para este año, lo que vamos a ver es que para este año, mientras proyectábamos un crecimiento parecido al del año pasado, el Ministerio de Hacienda tiene 2,5%, el año pasado nosotros crecimos 2,6%, la composición de ese crecimiento es distinta. El año pasado lo que tiró el carro del crecimiento económico en Chile fue fundamentalmente las exportaciones, y como parte de las exportaciones también la actividad minera. Para el 2025, lo que nosotros, la base fundamental de la proyección de un crecimiento de 2,5% es la inversión. Por lo tanto, si queremos crecer al 2,5%, cerca de esa cifra, ojalá más que eso, lo que tenemos que asegurar es que todos los proyectos de inversión que han ido madurando y que se sitúan en términos de su calendario en el 2025 se materialicen. Y para que se puedan materializar es importante que tengamos señales claras del gobierno, del mundo, del sistema político, del Parlamento, de que nos interesa que la inversión se materialice. Y que además esta inversión no está asociada a una coyuntura, no está asociada a lo que pasa hoy día, a la última decisión, ¿cierto?, del presidente Trump en Estados Unidos, sino que está asociada
a perspectivas de largo plazo. En el caso del cobre ya lo hemos revisado, ¿cierto?, en relación a lo que es la transición energética en el mundo. También, ¿cierto?, podemos decir lo mismo respecto de las energías renovables, podemos decir lo mismo respecto del litio, del hidrógeno verde. Entonces, esa es una señal muy potente que dar. Quiero finalmente terminar esto, justamente reforzar este punto, señalando que estamos trabajando con el Ministerio de Economía para identificar medidas de carácter administrativo y, si es necesario, también legislativo, para que podamos generar un fast track adicional para la tramitación de proyectos de inversión durante los próximos meses. De lo que se trata acá, nuevamente, no es de abandonar, ¿cierto?, los estándares ambientales, sanitarios, etcétera, sino que poner ciertos plazos mucho más perentorios a las decisiones de los organismos reguladores. En las próximas semanas vamos a tener más novedades respecto de esto, pero quiero decir que para nosotros la gran apuesta del 2025 sigue siendo la inversión, y en un contexto como el que hoy día tenemos pasa a ser aún más relevante y aún más relevante para un sector como el de la minería, que siempre está con los ojos puestos en el largo plazo y donde el largo plazo para la minería se ve muy positivo y más luminoso. Muchas gracias.